de la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero unción, ¿verdad? Hay muchos términos, hay muchas ideas con respecto a esto. Se dice de que en el antiguo, ¿verdad? Antiguamente la gente, los pastores untaban a sus ovejas con un aceite especial en las orejas y en la nariz para que los animales no entraran, porque hay una mosca que pone sus huevos allí, ¿verdad? Y entonces los animalitos, esos huevos se crían adentro de la nariz, de las orejas, si estos animalitos no han sido cuidados por el pastor. Y estos se van engusanando y suben a la cabeza. Cuando suben a la cabeza, el dolor es tanto en el animal que él solo se golpea hasta morir. Se mata cuando no ha sido ungido. Porque eso llega hasta dentro del cerebro y lo destruye. Esa es una de las historias que hay con respecto a por qué se da el ungimiento, ¿verdad? En los animales y de dónde viene, pero también en la palabra de Dios encontramos muchos versículos con respecto a la unción, al ungimiento, a ungir. Y yo he sacado varios versículos acá para ver las diferentes formas, ¿verdad? Cómo se realizaba esto. También aparece en la palabra de Dios para los judíos por lo menos 3 maneras de ungimiento, ¿verdad? Entonces se daba el ungimiento o el derramar aceite sobre, ¿verdad? Ya sea sobre alguien, alguna cosa, ¿verdad? Entonces también se daba el ungimiento para higienizarse. Nosotros encontramos varias escrituras donde dice de que llegué, le dice Jesús, y no ungiste mi cabeza con aceite, porque eso tenía un perfume especial. Entonces lo que hacían era que limpiaban, ¿verdad? Limpiaban a las personas. Recordemos que no tenían abundancia de agua, entonces el aceite servía para que estuviesen, cuando la gente llegaba, hacer una limpieza, por así decirlo, y que quedara oloroso, ¿verdad? Entonces esa era otra manera. Y también estaba la unción, ¿verdad? Lo que es el ungimiento oficial sobre los profetas, reyes, los que eran llamados en el Antiguo Testamento para asumir cargos especiales, el sacerdote, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento lo vemos como la unción para sanidad, que es algo diferente, el ungimiento para sanidad, ¿verdad? Que son tres formas diferentes. Pero veamos en la Escritura un poquito de ejemplos acá acerca de diferentes tipos de ungimiento, y que tenía que ver prácticamente con el ungimiento hacia los hombres o a las cosas de parte de Dios para separarlas para Él, ¿verdad? Pero también para santificar las personas para Dios, y tenía que ver con derramar aceite o untar, ¿verdad? En el tiempo antiguo, para preparar para algo especial. Veamos aquí Génesis 28:18. Dice que se levantó Jacob de mañana y tomando la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y a aquel lugar le puso por nombre Betel, aunque
Luz era el nombre anterior de la ciudad, pero él le cambia el nombre y unge ese lugar, esa piedra donde él estuvo, ¿verdad? Allí. Entonces encontramos a este hombre haciendo algo que yo creo que nadie le había enseñado, que es su padre, ¿verdad? Había visto a su padre que hacía esto probablemente, pero en este tiempo Dios todavía no había dado las instrucciones de cómo tenían que ungirse ni nada de eso, sino que sencillamente ellos fueron guiados a hacer esto, ¿verdad? Estos ungimientos, en el caso de una piedra, veamos en Éxodo 30:22, donde el Señor ya da instrucciones. Éxodo 30:22. Dice, continuó hablando Jehová a Moisés y le dijo: tomarás especies finas de mirra excelente, 500 ciclos de canela aromática, la mitad de esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Prepararás con ello el aceite de la santa unción, un ungüento superior preparado según el arte del perfumerista, y este será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar de holocausto con todos los utensilios, la fuente con su base, y así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo aquello que los toque será santificado. Mire qué importante esto, ¿verdad? Dice, todo el que lo toque será santificado. Por eso era un lugar donde no podría entrar cualquiera, porque cualquier persona podía llegar ya, ¿verdad? Entonces, no, era algo especial que Dios consagró, el tipo de aceite que es con el que se iba a ungir todo eso, en este caso los muebles del tabernáculo. Pero también más abajo encontramos que se habla acerca de consagrar también a Aarón y a sus hijos, ¿verdad? Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. También hay un ungimiento con este aceite en el Antiguo Testamento para apartar a lo que era el sacerdocio. En Primera de Reyes 19:16, Primera de Reyes 19:16, se habla también, dice: a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Está dando instrucciones el Señor acerca de el ungimiento de un rey y el ungimiento de un profeta. Son dos oficios o dos posiciones de autoridad en las cuales se usaba este aceite para poder ungir, ¿verdad? Entonces estaban separándolos a ellos. Y quiero que veamos esto, bien importante, que cuando se está hablando de apartar, no significa, todavía Eliseo ahí no había hecho nada, solo estaba siendo apartado, separado para el oficio, para lo que Dios los había llamado, ¿verdad? También el aceite dice que usarlo para uso, en el Antiguo Testamento usarlo, el aceite para usos comunes, era una ofensa a Dios, ¿verdad? Yo siempre en el instituto les digo a los hermanos, aquí la gente acostumbra en algunos lugares ungir todo y van a comprar aceite del dorado. Dice, aunque sea con porque no tenemos el otro muy caro, ¿verdad? Aunque sea con el dorado vamos a ungir la casa y vamos a ungir y vamos a echarle aceite a todo. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque no es de esa manera como el Señor lo estableció. Y eso quiero, este tema, el Señor me llamaba a darlo, aunque yo sé que algunos conocen de esto, porque sé que hay mucho pueblo que ignora el uso correcto del aceite y que es el ungimiento, el ungir. Entonces, esta mañana nosotros vamos a entender perfectamente eso, ¿verdad? Éxodo 30, 32 al 33. Dice:
Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis. ¿Verdad? Más adelante, desde el 30, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Hablarás a los hijos de Israel y le dirás: este será el aceite de la santa unción para vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que componga un ungüento semejante o ponga de él sobre algún extraño, será eliminado de su pueblo. Era tan estricto en el Antiguo Testamento lo que era este aceite de la unción, la preparación, las cantidades exactas que el Señor había puesto, ¿verdad? Que no podía alguien hacer su propio aceite. Y nosotros encontramos a los que fueron eliminados. ¿Quiénes eran? Jehú y su hermano. Dice que ofrecieron un incienso extraño a Dios y Dios los cortó. Entonces no era cuestión de que podían decir: voy a agregarle otro poquito a mi gusto, ¿verdad? Como el perfume, que este me gusta a mí, este no me gusta, entonces no me pongan de este porque este me molesta el olor. No, era un perfume perfecto. Dios había puesto la cantidad exacta. Hay un hermano que hace perfumes acá en la iglesia y él habla de esto, de las cantidades exactas, porque si le pone más de una cosa se echa a perder, si le pone más de otra ofende. Entonces usted compra un perfume barato y siente: no lo soporto, ¿verdad? Entonces este olor es demasiado fuerte o huele mal, ¿verdad? Entonces en este caso el Señor había designado que se hiciera un aceite muy especial, ¿verdad? Un aceite con cantidades exactas y que tuviera la fragancia del cielo, digo yo, ¿verdad? Celestial, porque a quién más le podría ocurrir poner esa fragancia, ¿verdad? Y yo no he probado, tengo un aceitito por allí que me regalaron, una pastora me lo trajo de Estados Unidos, de Israel, y tiene los elementos, pero todavía como que le faltaba algo, no sé, ¿verdad? Pero claro, al ponerlo se le siente una fragancia agradable y diferente. Entonces yo digo, realmente esto es solo del cielo, ¿verdad? Un olor, un perfume. Y yo no sé si cuando ustedes han estado en un momento de comunión íntima con el Señor en adoración, ha venido ese perfume a ustedes. Un perfume, ¿verdad? Como que estuviera en un jardín. Y entonces uno sabe que el Señor está allí, ¿verdad? Porque su olor se siente. Él tiene un olor especial. Entonces uno puede percibir el olor del Señor. Y es algo hermoso. El Señor da instrucciones específicas en el Antiguo Testamento con respecto a la unción. Y encontramos entonces varias personas a las cuales fueron ungidas en los diferentes tiempos, ¿verdad? Yo tengo una lista acá. Tenemos aquí que David como rey fue ungido, ¿verdad? Veamos allí en Primera de Reyes 16, veamos si es esta, Primero de Reyes 16, 12. No, creo que no tenemos aquí, ¿verdad? Veamos Primera de Reyes, entonces 1:34. No, David tenemos vamos a ver en Samuel está David, ¿verdad? Veamos Primera de Reyes 1:34, ya que lo tenemos por aquí. Y ahí tenemos que está siendo apartado el hijo de David, ¿verdad? Para una posición muy especial. Dice allí, le da instrucciones, ¿verdad? Al profeta y le dice: ahí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. A Salomón, por supuesto, y vosotros tocaréis la trompeta y gritaréis: viva el rey Salomón.
Entonces encontramos ahí que está siendo llevado a cabo el ungimiento de un rey, ¿verdad? Y no solamente lo está ungiendo el sacerdote, sino que encontramos a un profeta involucrado en lo que es el ungimiento de Salomón. También en Primera de Samuel, ahí sí creo, Primera de Samuel 9, 16. Encontramos acá y dice que mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un hombre de la tierra de Benjamín, al cual ungirás como príncipe sobre mi pueblo de Israel. Y él salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Entonces está hablando acerca, dice, de Saúl: este es el hombre el cual te hablé, él gobernará mi pueblo. Y acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego, y bueno, sigue la historia ahí, ¿verdad? Lo que él llegaba a hacer, pero Dios le da unas instrucciones al profeta con respecto al ungimiento de este hombre como rey, y también el propósito por el cual iba a ser ungido. Y esto es importante, porque nosotros hemos sido llamados, ¿verdad?, como un cuerpo de Cristo, a participar de este ungimiento. Pero cuando yo veo este depósito por aquí, ¿verdad?, y entonces esto nos simboliza a nosotros. Hemos sido separados y apartados. Somos los vasos de barro que el Señor apartó y separó para poder depositar en Él su poder, ¿verdad? Nosotros solo somos ungidos, somos apartados, como aquellos eran llamados, pero todavía no tenían qué era lo que iban a hacer. Aunque Dios sí tiene el propósito para su vida y para la mía. Dios sí tiene un llamamiento y un propósito especial. Cuando Dios pone de Él, esto es lo que sucede, ¿verdad? Entonces esa unción comienza a fluir y a salir. Hay muchos depósitos aquí que todavía no tienen aceite, y esta mañana el Señor los quiere llenar, porque han sido ungidos. Hemos sido ungidos juntamente, porque el cuerpo de Cristo dice que empieza de la cabeza. La cabeza, que es Jesucristo, ya fue ungida, ya fue llena, y ahora faltamos el cuerpo. Pero no todo el cuerpo está lleno de aceite. Todos acá, cada uno de nosotros, todos los que hemos creído y confesado que Jesucristo es nuestro Señor, hemos sido apartados. Y aclaro esto, y aquí me voy a ir corriendo de lo que he escrito, porque realmente yo quiero seguir al Señor y no mi palabra. Hay un depósito que Dios ha hecho, que Dios ha preparado, y cada uno de nosotros somos ese depósito. Pero el ungimiento que se ha dado, el apartarse y el Señor separarnos a través del Espíritu Santo, cuando venimos a Él, fuimos separados para Él. Dice que el Espíritu Santo nos selló y nos apartó, nos separó del mundo, nos apartó de todo, porque nosotros tomamos la decisión de decir: sí, yo te voy a servir, Señor, yo quiero estar para ti. Y la aclaración es: si usted no está en Cristo, no está ungido, porque primero es la cabeza, Jesucristo, y luego el cuerpo. Y los que formamos parte del cuerpo de Cristo venimos a ser uno con Él, y por eso nosotros somos los ungidos juntamente con Cristo. Pero si nosotros no hemos venido a Cristo, no podemos formar parte de ese cuerpo. Somos todavía extraños a Él. No hemos sido injertados, como dice la palabra de Dios, al olivo. No hemos sido metidos en Él, sumergidos en Él. Y por Él comenzó lo que es el ungimiento, y Él fue ungido desde el Antiguo Testamento, profetizado como el ungido de Dios que venía con un propósito específico. Y el propósito específico del Señor, dice que Dios lo ungió
para Lucas 4, vámonos. Aquí ya me salté un montón. Lucas 4, 18. Está profetizado en Isaías y también acá, ¿verdad? Dice, vino desde el 16 a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Su costumbre, se levantó a leer. Esa tiene que ser nuestra costumbre. Nos levantamos a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito, la pila: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. El ungimiento del Señor para dar buenas nuevas. La pilita se fue, ¿verdad? Sigamos leyendo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. La unción de Jesucristo era completa. Todo lo que Él tenía que hacer. El Espíritu del Señor vino sobre Él como a los 30 años cuando fue al Jordán. Antes de eso Él no comenzó su ministerio. Era el ungido, era el vaso apartado, reservado. Pero ¿en qué momento fue que este vaso fue lleno del aceite? En el momento que Juan lo introduce al agua, y entonces Dios dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y en ese momento dice que los cielos se abren y el Espíritu Santo viene en forma de paloma y posa sobre él, se para sobre él, y el Señor es lleno en ese momento y comienza, dice él, su ministerio. A partir de ese momento el Señor comienza, se va al desierto. Dice que el Señor, cuando iba al desierto, iba lleno del Espíritu Santo. Él no fue enfrentado por Satanás antes de la manera como lo fue cuando Él se fue para el desierto. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, el enemigo va a venir para destruir, para robar lo que Dios nos ha dado. Pero es el momento que nosotros tenemos que tener la palabra en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque con la palabra Jesús venía y le decía: escrito está, escrito está, escrito está. Pero ¿qué sucede si nosotros estamos sin la palabra? Y el Espíritu Santo viene a nosotros, nos llena, nos satura, su presencia y todo lo que puede haber en este lugar y lo que va a haber. Y no somos diligentes en escudriñar la palabra. El enemigo va a robar lo que Dios ha puesto. Y a muchos acá, muchas, el Señor el diablo ha estado robando lo que Dios ha puesto. Y por eso no se han levantado todavía de donde están. Por eso, como pastora Conchita decía, Dios les ha dado un llamado, un llamamiento. Pero son como antorchas y luces debajo de la cama. No dan luz, están escondidas, apagadas. ¿Por qué razón? Porque no hemos sido diligentes. Y la palabra que el Señor me daba para este día y para este pueblo es importante. Los que han guardado su corazón con diligencia, los que han guardado, sobre ellos Dios está derramando su poder. Los que han buscado. Es tan importante porque Dios quiere hacer cosas nuevas, hermano.
cosas nuevas, pero con un pueblo que conoce su corazón y que habla su voluntad. Ya no lo que a mí me da la gana hacer, no lo que yo pienso, como decía Pastora Conchita, no, lo que Dios quiere, lo que Él quiere. Y por eso el salmista decía: el hacer tu voluntad, Señor, me ha agradado. Ella decía: aquí en la palabra está cómo hacerlo, por qué hacerlo, cuál es la voluntad de Dios, cómo es la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. Entonces, cada vez que nosotros vamos a hacer algo, y yo lo he aprendido, yo me pregunto: Señor, ¿esto es bueno, agradable y perfecto? Porque cuando no caminamos con la palabra, hacemos las cosas mal, las hacemos a nuestra manera, a la manera como el diablo nos dice, ¿verdad? No, es que contesta así, no, es que hacia allá, y ni cuenta nos damos. Y estamos hablando como no tenemos que hablar. Estamos haciendo las cosas como no las tenemos que hacer. Pero cuando nosotros preguntamos, Señor, nos preguntamos a nosotros mismos: ¿esto es bueno, es agradable y perfecto? Lo que voy a hacer, lo que voy a decir, ¿está de acuerdo al Señor? Entonces, si está de acuerdo a la palabra de Dios, si está de acuerdo al Señor, entonces sí. Porque el Señor está diciendo que Él está levantando a un pueblo que conoce su corazón y que habla su voluntad. Y vamos a hablar la voluntad del Señor. Y vamos a dejar de hablar las cosas y las vanidades de nuestra mente. Y vamos a hablar como el Señor quiere que hablemos. Pero es importante tener la palabra en nuestro corazón, tenerla dentro de nosotros y hablarla. Muchas situaciones en nuestras vidas se dan porque no hablamos la palabra, porque hablamos mal, ¿verdad? Entonces, hablemos salud, vamos a vivir en salud, vamos a caminar en salud. Hablemos bendición y la vamos a ver venir. Yo siempre he dicho: la bendición me persigue y me alcanza. Y eso es algo que tenemos en la iglesia. Es una palabra que siempre hemos tomado y hemos dicho: las bendiciones nos persiguen y nos alcanzan. Pero si estamos pensando: ay Dios, ¿de dónde? ¿De dónde me van a alcanzar si no tengo familia en Estados Unidos que me mande ni un 5? ¿De dónde me van a alcanzar? Yo no sé ni de dónde me llegan, pero me llegan, ¿verdad? De que van a llegar, van a llegar. No importa si el Señor va a mandar, como decía mi esposo, un perro con una bolsa de dinero a la puerta y me la va a tirar. No importa a quién mande, la cosa es que me van a llegar. Si cuervos me van a ir a alimentar, qué bueno, pero van a llegar, porque yo estoy declarando la palabra sobre mi vida como una ungida de Dios. Entonces tenemos que aprender que la unción de Dios está disponible, que Él nos ha ungido y nos ha preparado ya, nos ha apartado como un pueblo especial, como un real sacerdocio, como una nación santa. Hemos sido ungidos con el ungimiento que el Señor Jesucristo tuvo, con el sacerdocio de Jesucristo. Por eso somos sacerdocio, reales sacerdotes, dice el Señor. No solo sacerdotes, no eran los que iban con Aarón. No, somos el sacerdote más grande, pues, ¿verdad? Jesucristo y nosotros en esta tierra como los sacerdotes del Señor que están a cargo de todo. El sacerdote era el que ungía a los demás, a los que iban a venir. El Señor quiere usarlo a usted para que vaya y unja a aquellos que vienen, a los nuevos que están viniendo. Que esa unción vaya y vaya pasando de generación en generación y vaya transmitiéndose sobre aquellos que están viniendo. No es para tenerla guardada, no es para tener la unción ahí, ¿verdad? Es mía, solo mía y de nadie más, no. Así como Jesucristo se derramó, también Él quiere que nosotros nos derramemos sobre todas las piezas que se van uniendo al cuerpo y que hagamos esa labor, que hagamos ese trabajo, ¿verdad? Como sacerdotes de Dios. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer dentro del reino, como reyes, para juzgar, para gobernar, para hacer la obra del Señor dentro del ministerio que se nos ha encomendado dentro de la iglesia o fuera de ella. Hay muchos que están evangelizando fuera, muchos están predicando fuera. Entonces allí tiene que derramarse esa unción del Señor.
Es tan importante entender esto sobre la unción, el ungimiento, hermanas, que nosotros lo hemos visto en poco quizás, pero Dios quiere que nosotros entendamos, y como su palabra dice, ¿verdad? Un pueblo, ya no, un pueblo con discernimiento, no es un pueblo ignorante, que la gente no conocía la palabra. Cuando estábamos cuando en la iglesia que yo nací, que no sabía nada de sanidad divina, no sabía nada del Espíritu Santo, solo me habían enseñado la salvación. Estábamos como los que cuando los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu, llenos, ¿verdad? Y llegaban a los diferentes lugares y le decían: ¿y ustedes en qué bautismo fueron bautizados? Nosotros en el bautismo de Juan, para arrepentimiento. Pues no, le dice: vayan y bautícense cada uno en el nombre de Jesús y reciban la llenura del Espíritu Santo, sean bautizados, ¿verdad? Y en el momento dice de que aquellos decían: vámonos. Ellos eran bautizados en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? En el bautismo del Señor. Y también en ese mismo momento les imponían manos y recibían el bautismo del Espíritu Santo. Dice que hablaban nuevas lenguas, porque la evidencia del bautismo son las nuevas lenguas. Entonces, el Señor quiere que nosotros vayamos y hagamos discípulos. Quiere que vayamos y traigamos a la gente cerca de Él, para que puedan disfrutar de todo esto que Él tiene también. Dice que Juan fue llamado para preparar el camino, ¿verdad?, de el Señor, el ungido. Y dice de Juan que él iba a hacer que muchos de los hijos de Israel se convirtieran al Señor, Dios de ellos, porque el pueblo estaba alejado de Dios. Era un pueblo de Dios, pero alejado de Dios, como en este tiempo, aquí y ahora. Un pueblo ungido, un pueblo llamado, pero lejos del Señor. Juan dice que fue llamado para acercarlos al Señor. Imagínense qué trabajo más precioso, ¿verdad? Y también retador el de Pablo, el de Juan. Dice que él iba a ir delante en Lucas 1:17, e irá delante de él con espíritu y poder de Elías. ¿Se imagina? El poder de Elías, que caiga fuego y consuma el holocausto. ¿Qué no quisiéramos nosotros tener, verdad? El poder de Elías para hacer que aquello que está mal se chamusque, ¿verdad? Pero el Señor dice de que le dio a Juan, mire, e irá delante de él con espíritu y poder de Elías para hacer ¿por qué Dios hizo esto con Juan? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El Señor está preparando un pueblo bien dispuesto en esta hora. Un pueblo bien dispuesto para poder recibir lo que Dios tiene que dar. Porque Dios quiere dar cosas nuevas. El Señor está haciendo cosas nuevas que no han sido vistas, que ojo no ha visto, oído no ha oído. Pero necesita el Señor que nosotros unjamos nuestros oídos. Dice que en el Antiguo Testamento que el sacerdote ungía, Levíticos 14:17, veamos este versículo. De lo que quede del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica. El sacerdote estaba poniendo aceite del que tenía después de él. Fíjese el traspaso que está haciendo el sacerdote sobre el lóbulo derecho de la persona que estaba ahí. Estaba santificando. Y el Señor me hablaba sobre eso, de que es el tiempo de la revelación del Espíritu, pero también es el tiempo en el cual el Señor tiene que ungir, tenemos que ungir nuestros oídos, purificarlos para escuchar la voz de Dios, porque nuestros oídos no han estado siendo santificados, purificados. En Isaías 54 me encanta este verso, lo que dice acá el profeta.
Isaías 54. Yo le he dicho al Señor cada día esto. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que escuche como los sabios. Yo le digo, Señor, aquí estoy. Despierta mi oído, despiértame todas las mañanas, porque yo quiero oír lo que tú tienes que decir. Y quiero oír no como cualquiera oye, quiero oír como los sabios. ¿Por qué razón? Porque yo también quiero tener lengua de sabio. ¿Para qué? Para hablar palabras al cansado. Quiero tener las palabras exactas cuando alguien busque ayuda. Quiero tener el oído suave para escuchar. La voz del Señor es tan suave. Es tan suave que si no aprendemos a escucharla, pensamos que no es Él o ni siquiera la oímos. Pero Él habla de una manera tan suave en nuestro corazón, a nuestro oído, que nosotros tenemos que estar despiertos, bien despiertos espiritualmente, para poder percibir lo que Él tiene que decir. Y el Señor está llamando a un pueblo esta mañana para que sus oídos sean abiertos, sean ungidos para escuchar su voz, para atender su voz, para no oír otras voces, sino lo que Él quiere. Él quiere despertar su oído que ha estado dormido, para que escuche la sabiduría que Él tiene para su vida. Quiere despertar. ¿Se imagina usted un oído dormido? ¿Cuántos años tenemos de escuchar la palabra? ¿Cuánto de ellos hemos atesorado? Nuestro estilo de vida puede decir cuánta palabra tenemos dentro de nosotros y cuánto hemos atesorado. Ahí lo podemos medir. ¿Cuánto tenemos de ella? Si nuestro oído está atento y está listo, vamos a cambiar este día. Vamos a cambiar de nivel y usted va a comenzar a escuchar cosas que no había oído antes, porque van a bajar del cielo, no de la tierra. El Señor me ha mostrado cosas que ni las puedo decir, porque les va a dar risa. Cosas que van a pasar en el futuro que no las puedo hablar, porque no se pueden creer. Pero Dios va a hacer cosas grandes con la iglesia, con su pueblo. En medio de la dificultad y de los problemas, en medio de todo como está el mundo, Dios va a derramar de su presencia y de su poder en sus hijos, en los que lo buscan, en los que están atentos, en los que sus oídos están atentos para escuchar su voz y son guiados por su espíritu y caminan en lo sobrenatural. Ya no caminar con esta tierra con los pies puestos ahí viendo lo imposible, sino para los que pueden creer. El Señor quiere hacer cosas nuevas para los que pueden creer a su palabra, para los que pueden creer en Él, para aquellos que dicen: yo puedo creerte, Señor, yo voy a creer y yo voy a hacer tu voluntad y voy a caminar en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. No importa cómo se vean las circunstancias, no importa cómo se vea mi colonia ni los problemas, yo voy a caminar en lo sobrenatural, porque yo no soy de este mundo, yo soy del reino de los cielos, yo pertenezco al reino de los cielos y no hay nada en este mundo que me pueda detener. Los que podemos creer esa palabra, Dios va a hacer algo grande, pero necesitamos creerle al Señor. Dios quiere hacer cosas nuevas, con un pueblo nuevo, con un pueblo que le crea, con un pueblo que camine en lo sobrenatural, con un pueblo que deje de quejarse y que pueda mirar a Dios todos los días de su vida, que no mire lo imposible, que hable las cosas que no son y llame las cosas que no son como si fuesen, que comencemos a hablar las cosas. Yo le decía a una hermana: mire que mi matrimonio y que mi esposo y que no sé qué, que se está deshaciendo. No hable eso, declare lo bueno sobre su matrimonio, no importa cómo lo vea. Declare que no se va a terminar, esto no se acaba hasta que yo gane.
porque yo estoy agarrada del Señor. Y el Señor me ha dado una palabra, y el Señor me dio una familia, y el Señor me dio hijos, y mis hijos no se pierden, ni mi familia tampoco. Es bien fácil tirar la toalla, es bien fácil aventar y olvidarnos que somos los ungidos. Es bien fácil decir, ay, ya me cansé, Señor, de estar esperando tu promesa y no la veo venir. Ya me cansé y no veo a mis hijos caminando en tu palabra. Ya me cansé, Señor, y no veo a mi marido ordenar sus pasos. No se preocupe por él ni por sus hijos. Vaya al trono de la gracia, ordene los suyos, ordene sus pensamientos, deje que Dios ponga en orden su cabeza, su corazón, sus pies. Deje que el Señor unja totalmente su cuerpo y el Señor se va a encargar de lo demás. No nos preocupemos por los demás, solo llevémoslos al trono de la gracia y Dios se va a encargar de hacer lo demás, porque Él es fiel para poder cumplir su palabra. La palabra que Dios ha hablado, y mi hermana decía, Dios le va a recordar alguna palabra que Dios habló anteriormente. ¿Cuál es el llamamiento que Dios le hizo a su vida? ¿De qué Dios le ha hablado? ¿Qué es lo que Dios ha dicho a su vida que va a hacer y no se ha cumplido todavía? Pues se va a cumplir si usted toma la palabra y lo puede creer esta mañana. Hay muchos acá, mujeres que han hablado y que han tenido oídos sensibles para oír escuchar la voz de Dios y ahora ya no oyen. Es el tiempo que tome esta palabra y dígale, Señor, despierta mi oído. Dígale esta mañana a usted, ahí donde está, digamos, Señor, despierta mi oído. Despierta mi oído, Señor, para escuchar como los sabios. Repita esto, despierta mi oído, Señor, para escuchar como los sabios. Queremos escuchar como los sabios, no oír cualquier cosa, no ande oyendo cualquier cosa. Hay veces que oímos más las noticias que otra cosa que la palabra. Ponga la palabra, póngala, escúchela en su casa, óigala, si anda haciendo oficio, yo pongo mis discos y ahí pasan todo el día esos discos que duran no sé ni cuántas horas y oigo la palabra, ratito salgo, entro y la palabra está sonando y sonando y sonando, porque no quiero estar oyendo noticias de muertos. Sí, es bueno saber las noticias, pero no es lo primero que yo quiero escuchar. Quiero oír la palabra del Señor, quiero oír lo que Él tiene que decirme a mí ese día. Entonces dice que este Juan fue llamado, fue ungido para preparar estos corazones, para traer un pueblo bien dispuesto. Y el Señor está llamando a un pueblo bien dispuesto también, para que sea el pueblo que va a llevar las buenas nuevas, las buenas noticias, para que sea un pueblo que va a dar esperanza a la gente que no tiene esperanza, para que sea un pueblo que levanta a los que están caídos, para que sea un pueblo que levanta a los afligidos de corazón, que sana los corazones a través del Espíritu y de la unción del Señor, porque nosotros en nosotros mismos no podemos hacer nada, es el Señor el que lo hace por nosotros. Dice de que, hablando del discernimiento para la iglesia, el discernimiento debe de ser restaurado en la iglesia, porque ha habido un tiempo como de conocimiento de la palabra y hemos oído, pero no hemos oído realmente. Hemos estado sentados oyendo la palabra del Señor, pero no hemos escuchado como deberíamos de escuchar. Y no hemos tenido el discernimiento como para poder caminar correctamente. Entonces el Señor me decía, yo tengo, o en la iglesia debe de ser restaurado el discernimiento. Primera de Corintios 11, 29, 31, un verso que se utiliza mal, porque no se entiende. Primera Corintios 11, 29 al 31, hablando acerca de la comunión, la cena, ¿verdad?, del Señor. Dice ahí, bueno, veamos desde el 29, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor,
juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto. Pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Cuando hablamos acerca del juicio viniendo sobre nuestra vida, mucha gente, cuando se trata de tomar la comunión, el tiempo de comunión, dice: no, yo no la voy a tomar porque esta semana estuve mal, porque he pecado, porque he hecho esto, porque he hecho lo otro. Pero el Señor está hablando acerca de que nosotros tenemos que examinarnos, pero no para quedarnos, he pecado y yo no puedo tomar. No, es para en el momento que se arrepienta, en el momento que nosotros examinamos nuestro corazón y se da un tiempo de examinar el corazón, nosotros podemos volvernos a Dios en ese momento. Sí, Señor, perdóname, te fallé otra vez, porque todos los días fallamos. ¿O hay alguien que no falla aquí? Todos los días. Algún pensamiento, vamos en la calle, se aparece alguien, nos dicen algo, va manejando, alguna cosa. Siempre estamos nosotros fallando, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros estamos con esa situación de que no discernimos, bueno, no pensamos, realmente yo he fallado, tengo que pedirle perdón al Señor, tengo que volverme a Él. Y la gente piensa, bueno, lo que sucede es que el Señor nos va a castigar, porque aquí dice de que el juicio come y bebe para sí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Juzgados. Y vamos a ser castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Lo que está hablando esta escritura de tener el discernimiento, el entendimiento de que si algo malo hemos hecho, nos volvamos al Señor. Y quienes nos vamos a condenar realmente somos nosotros mismos. Porque si alguien está caminando, está viviendo en pecado, está haciendo lo malo, y dice: no, yo sé que el Señor perdona todo, pero no se arrepiente, quiere seguir en lo mismo. ¿Qué está haciendo? Él mismo está llamando la maldición, la enfermedad, o todo lo que quiera venir, la pobreza, la miseria, lo que sea. Entonces nosotros mismos nos sometemos ¿a qué? A todo lo que hay, que el diablo tiene. Si servimos al enemigo, si servimos a él, vamos a ser esclavos de él y vamos a recibir lo que él tiene. Pero si nosotros venimos, nos sometemos a Dios y reconocemos en ese momento lo que estamos haciendo está mal, entonces nosotros nos volvemos a Dios. Y en ese momento dice que la sangre de Jesucristo es suficiente, nos limpia de todo pecado. Con discernimiento, con entendimiento de quién es Jesucristo, qué hizo Él. Él nos justificó, Él nos santificó. Entonces vamos al trono de la gracia para tomar de Él y poder pasar por ese proceso. También veamos otra cita por acá. Veamos dónde voy. Nehemías 10:28 me llamó esta cita la atención por lo que dice de este pueblo. Nehemías 10:28. Esdras, Nehemías, Esther. Hablando de este pueblo, dice que el resto del pueblo, los sacerdotes, fíjense toda esta gente, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras para cumplir con la ley de Dios, con sus mujeres y sus hijos e hijas, todos los que tenían comprensión y discernimiento. Toda esta gente es la que estaba allí reunida. Un pueblo con discernimiento es lo que el Señor quiere para estos tiempos. Porque en este tiempo, si usted no tiene discernimiento, no va a saber qué hacer ni para dónde ir. Muchos vienen y dicen: ¿cómo oramos? Pues oramos que se conviertan los muchachos, oramos que se mueran. Hay muchas escrituras donde dice: quiébrale los dientes a mis enemigos, Señor.
que se les quiebren los dientes, que queden ciegos, que sean confundidos. ¿Cómo oramos? Y la gente pregunta, hermano, ¿y cómo puedo orar? Pues, si me están extorsionando, ¿y cómo puedo orar? Que se mueran, que sean apartados, que sean quitados. Necesitamos discernimiento, porque para cada caso se necesita discernimiento. Lo que pasa en su colonia no pasa en la otra. Los muchachos de allá, aunque se parecen, no son los mismos. Todos tienen un corazón diferente. Y por cada uno de esos vamos a orar de manera diferente. ¿Y cómo vamos a orar? Con el discernimiento que Dios ponga en nuestro corazón. El entendimiento, la comprensión del momento. Cuando se llegue el momento, el discernimiento lo va a dar el Señor. Y el conocimiento de Él, el conocimiento de su palabra. Si no conocemos su palabra, no vamos a hallar qué decir. A veces con una mirada basta. Íbamos con Pastora Doris a Metro un viernes, y por el hospital se subieron 2 hombres, 2 muchachos de esos. Y entonces, en el momento ve toda la gente, no sé cómo dice que la gente se pone así, ¿verdad? Toda, ¿verdad? Agarrando el teléfono, viendo si se esconden las cosas por ahí, algo, ¿verdad? Y entonces cuando ellos subieron, ¿verdad? Uno adelante y el otro atrás, ¿verdad? Con su bailadito. Bueno, va, aquí venimos, va. Y ya toda la gente pensando qué va a pasar. Y en ese momento, el Señor rápido, ¿qué hacemos? Me paro y reprendo al diablo. En el nombre de Jesús, Satanás. No. ¿Qué hago? En el momento, solo una mirada de amor, me dijo el Señor. Solo dale una mirada de amor. Y me le quedé viendo al joven que estaba delante. Y lo miré y no lo dejé de mirar todo el tiempo que estuvo hablando. Ya ni me acuerdo ni qué dijo. Pero por último, lo que sé que terminó diciendo, voy a recitar un poema. Recitó un poema y dijo, denos lo que ustedes quieran, lo que sea su voluntad. 10 centavitos, lo que quieran darnos. Si pueden, va, y si no pueden, tampoco no nos den. Y dijo algo que me gustó tanto: agradezco sus sonrisas. Agradezco sus sonrisas. Porque nosotros los miramos y desde que los miramos, las miradas echan odio, ¿verdad? Lo que están haciendo, están destruyendo. No todos los casos son iguales. No todos los corazones son iguales. Cada caso es diferente y necesitamos el discernimiento en este tiempo más que nunca para saber cómo actuar y qué hacer en cada circunstancia. Probablemente en algunas veces usted va a tener que sacar la espada de la palabra de Dios y declarar algo. Pero en esta ocasión el Señor no me dejó declarar nada. Solo que lo mirara con amor, con compasión. Entonces, Dios quiere un pueblo con discernimiento en este tiempo, con comprensión, con entendimiento de las cosas. Que podamos nosotros, como dice Hebreos 5:14, ya para cortar aquí y ir a otro, al almuerzo, ¿verdad? Veamos Hebreos 5:14. Dios quiere un pueblo maduro y dentro de la profecía el Señor decía eso, que este no es un pueblo ignorante, no es un pueblo que no sabe de sanidad divina, no es un pueblo que no sabe de los dones del Espíritu, no es un pueblo que no sabe del Espíritu Santo. Este es un pueblo preparado, dice el Señor, y está hablando de ustedes, de mí. Somos un pueblo preparado, no un pueblo ignorante. Entonces tenemos que tener discernimiento. Hebreos 5:14. El alimento sólido es ¿para quiénes? Los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para los que han alcanzado madurez y por el uso
se ejercita. Este es un ejercicio entre el bien y el mal, ejercitado. No, esto es bueno, esto es malo. Cuando una joven fracasa 1, 2, 3 veces y ya tiene 3 niños y va con el cuarto de uno, de otro y de otro, ¿qué sucede ahí? No hay un discernimiento, no hay un entendimiento de qué es la voluntad de Dios, ni la voluntad para su vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No hay una comprensión, ¿verdad? No se ha ejercitado para discernir entre el bien y el mal. Y piensa, no, con porque ninguna mujer piensa que va a fracasar, todas pensamos que nos va a ir bien, ¿verdad? Si no, no nos juntamos, no nos casáramos, no tuviéramos a alguien con nosotros. Pero cada vez que se hace y se pasa de una pareja a otra, ¿qué sucede? Todavía no ha habido un discernimiento del bien y del mal. Todavía estamos, ¿verdad? Pensando, con este sí me va a ir bien. Y es un hermano caído con el que anda. ¿Y le va a ir bien? ¿Cree usted que le va a ir bien? No le va a ir bien. No se ha ejercitado para lo bueno y para lo malo. No se ha ejercitado una palabra para entender cuáles son las características que Dios da en el hombre de Dios y la mujer de Dios. Lo mismo el varón. Con esta fracasé, me voy a ir con la otra. ¿Le va a ir bien con la otra? ¿Otra hermana caída? No le va a ir bien. El placer se le va a acabar poquito, se va a cansar, se va a aburrir. Y luego, uno de los dos va a agarrar camino y van a quedar otra vez frustrados, heridos, si no se cuidó con otro bebé. Y otra vez volver a comenzar la misma historia. Es necesario, dice el Señor, el discernimiento en mi pueblo. Es necesario que entiendan, que aprendan a discernir entre el bien y el mal, que aprendan a caminar en mi palabra, porque el que camina en su palabra no va a tropezar, dice la Biblia. No vamos a tropezar. Si nos paramos en la palabra del Señor, no vamos a volver por otra, ¿verdad? Si hemos tropezado a veces porque no estamos parados en la palabra, pero el que está caminando en la palabra del Señor no tropieza, no caemos. Así que es importante que nosotros esta mañana tomemos esta palabra y dejemos que el Señor restaure este discernimiento que necesitamos tener para saber qué hacer, cómo orar. Usted no vaya a preguntarle a nadie, no va a decir a su mejor amiga, mire, ¿y usted qué piensa? Lo dejo usted, me divorcio. No, vaya a la palabra a ver qué dice el Señor. Cuando yo pensaba sobre la gente, y este miércoles pasado que fuimos a la policía con mi esposo, él predica ahí, y uno de los hermanos que estaba dirigiendo la alabanza, un policía dijo, ¿sabe qué? El Señor nos ha llamado a amar a nuestros enemigos. Ay, mi corazón se derritió, porque nosotros estamos pensando en la ley marcial, que se mueran todos, que se acabe la plaga. Y este que está de frente a frente poniendo su vida está diciendo, el Señor nos ha llamado a amar a nuestros enemigos. Y uno de ellos decía y daba el testimonio de que en el combate que hubo aquí en la colonia ¿cómo se llama? Bueno, ahí en esa colonia, ¿qué dice? Ahí en esa colonia, ¿verdad? Dice de que él de frente, el muchacho lo agarró de frente para dispararle con una no sé cuántas, ¿verdad? 50 y no sé cuántas, pero la cuestión es que tenía el tal fusil el muchacho, y cuando él dio la vuelta, el muchacho enfrente de él es un hermano cristiano, y cuando le disparó, da el testimonio de que dice que esas cosas son fuertes, entonces
si no saben cómo tenerlas, se mueven a la hora de disparar. Entonces el muchacho no tuvo la fuerza, no supo cómo tenerlo y el disparo no le iba a caer de frente, pero se fue para otro lado. Entonces el testimonio de este hermano policía dice, bueno, Dios me libró de la muerte este día. Entonces nosotros podemos ver a Dios obrando de muchas maneras en nuestras vidas. Y por eso les digo, el discernimiento lo necesitamos hoy más que nunca para saber qué hacer con nuestra vida, para saber qué hacer con los que tenemos alrededor, para saber cómo actuar ante nuestros enemigos. Puede ser una mirada de amor, de compasión, puede ser una palabra reprendiendo al diablo que está en él. Puede ser de otras maneras, no sé de cuál manera, pero Dios se lo va a revelar si usted se somete al Señor y a su palabra. Amén. Vamos a quedarnos acá y luego vamos a continuar con la segunda parte de la sesión del Espíritu Santo que tenemos que hablar y ministrar, ¿verdad? Así que le voy a pedir no se vaya. Falta lo mejor, se puede decir, en este tiempo en el cual usted va a recibir, como decía Pastora Conchita, ¿verdad? Lo que Dios tiene para ustedes en esta tarde. Amén. Raquelita. El Señor hablando con su pueblo acerca de la restauración de todas las cosas, hablando acerca de el volverse a Él. Y esta profecía dada para este tiempo en el cual nosotros vivimos tan importante, porque realmente estamos viviendo tiempos de revelación del Espíritu, en el cual estamos viendo y escuchando cosas que nunca antes han sido habladas y viendo cosas que nunca antes han sido hechas, porque cosas nuevas son las que el Señor está haciendo en estos tiempos. Y aquí la profecía decía, después de esto derramaré de mi espíritu sobre todo ser humano, dice aquí, sobre toda carne, dice en otras versiones. Ahí esa es la del 95, en la Nueva Versión Internacional y está del 95, ¿verdad? En la Reina Valera 60 dice sobre toda carne, ¿verdad? Y dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Cuántos de nuestros hijos están profetizando? Tenemos que creerlo, ¿verdad? Tenemos que creer que estamos hablando y enseñando a nuestros hijos a que hablen la palabra. Vuestros ancianos soñarán sueños. Bueno, no pregunto cuántos ancianos sueñan sueños aquí, porque todas estamos jóvenes, ¿verdad? Amén. Dice, y vuestros jóvenes verán visiones. Jóvenes viendo visiones. ¿Cuántos de nuestros jóvenes vienen y dicen, mira, el Señor me habló y me mostró esto? Jovencitas que están acá. Eso es lo que tienen que estar haciendo. Metidas con el Señor, enamoradas de Él y dejando que el Señor les revele las cosas y los misterios que Él tiene para este tiempo. Y venir y decir, yo quiero contarles que el Señor me mostró esto, porque eso es lo que está profetizado para este tiempo. Pero hemos dejado solo la profecía, ¿verdad? Que algún otro hermano que se levante por ahí en profecía. Pero realmente estamos viendo acá en la palabra que está profetizado ya, que nuestros jóvenes tendrían sueños, tendrían visiones, que nuestra gente mayor tendría visiones, ¿verdad? Y que nuestros hijos, nuestras hijas, sobre todos ellos el Espíritu Santo iba a ser derramado, iba a venir para poder manifestar todo esto, estos dones, todo esto del Espíritu. Sobre siervos y siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días, sobre cualquiera, ¿verdad? Para ser exacto, no es solo los que están arriba, todo, para todos es. La profecía y el cumplimiento de ella, nosotros la vemos, Juan 16, 12, vamos a la palabra aquí. Vamos a leer hasta el 15. Dice aquí,
la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? En el verso 7, el 7 en adelante dice, pero yo digo la verdad, les dice el Señor, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, le dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Está hablando de revelación, está hablando de los últimos tiempos, cuando hay cosas que estos todavía no podían asimilar, porque el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Y Él está diciendo, cuando venga el Espíritu de verdad, entonces van a entender algunas cosas. Ahorita de nada sirve que se las diga, dice el Señor. No van a entender lo que voy a hablarles. Pero cuando este Espíritu venga, le dice, Él los va a guiar a toda verdad. Él los va a dirigir. O sea que nosotros no tendríamos por qué andar extraviados si el Espíritu Santo ya está en nosotros. Si ya vino, ¿verdad? Si ya fuimos sellados con Él y si ya nosotros lo recibimos. Pero dice de que Él va a glorificarse, ¿verdad? Él va a hacernos saber las cosas que son del Señor, porque dice que todo es de Él. Entonces, cualquier cosa que nosotros tengamos una revelación, podemos decir, viene de Dios, todo es de Él, y es por el Espíritu Santo que nosotros podemos entender algunas cosas, algunos misterios de la palabra que son un poco a veces difíciles de entender. Y cuando estamos preguntando, como Pastora Conchita hacía, ¿verdad? Preguntándose y preguntándose, las respuestas vienen y vienen y vienen una y otra y otra. Y el Señor comienza a revelarle las cosas que tiene que entender, pero es para los que le buscan. Entonces, nosotros dice que somos guiados ahora por el Espíritu Santo. En el libro de Hechos, el Señor les dice, vamos a Hechos 1:8, el Señor les dice a los discípulos, ¿verdad?, de Él, que se esperen un momento ahí, que esperen un tiempo en ese lugar, que no se muevan de ahí. Y Él les dice que van a recibir poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. Y entonces ellos van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo viene y estos continúan buscando al Señor, permaneciendo en oración, dice, ellos más las mujeres y otros 120, orando, buscando, esperando el día de la promesa de lo que el Señor había dicho sobre el Espíritu Santo. Entonces ellos continúan buscando, orando, pero en ese lapso de tiempo ellos tienen que desarrollar su fe, porque van a recibir algo que no se imaginan. Si van a ser palomas las que van a venir como a Jesús y se les van a poner en la cabeza. ¿Había pensado usted en eso? Que probablemente ellos estaban esperando una paloma que viniera como vino a Jesús y se les paró en la cabeza, porque eso se sabía allí. Sabían cómo había descendido el Espíritu Santo sobre Jesús. Eso se contó, todo el mundo sabía que el Señor había sido lleno, que era el ungido. Entonces ellos lo sabían y probablemente ellos estaban esperando cómo será esa manifestación. Entonces tenían que desarrollar la fe para creer. Igual ahora, nosotros tenemos que creer. Cuando nosotros decimos vamos a imponer manos para los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo puedan recibirlo. Si usted no puede creer, no tiene fe, no puede recibir nada, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si venimos delante de Dios, dice que el que le busca, crea que le hay. Porque si nosotros no creemos, no podemos recibir. Entonces, si estamos pensando, no, ¿y cómo va a ser que va a venir? ¿Verdad? Voy a esperar una paloma en mi cabeza en este tiempo también. ¿Qué voy a esperar? Bueno, aquí dice que a ellos
les aparecieron como llamas de fuego, ni idea tenían que llamas de fuego iban a aparecer sobre sus cabezas. ¿Se imagina qué tremendo? Y estaban tan llenos del Espíritu que no les importó cómo se veían, ¿verdad? ¿Qué era lo que tenían? ¿Qué era ese poder que se estaba manifestando sobre sus vidas? Entonces el Señor hace un llamado y dice: esperen que venga el Espíritu, esperen, ¿verdad? Va a venir ese poder para que ustedes vayan y hagan lo que tengan que hacer. Espérense un momento y no se muevan de este lugar, quédense aquí, no se esparzan. Y dice que estos estuvieron esperando. Antes de eso, yo ya había mencionado, tenemos nosotros que haber creído en Jesucristo. Tenemos que haber recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador. Tenemos que estar anhelando realmente estar en su presencia. La primera obra del Espíritu Santo, la primera obra que hace es la salvación. Entonces la salvación de nosotros venimos y somos salvos por la fe, por la gracia, ¿verdad? Recibimos al Señor y esa es la primera obra. El Espíritu Santo dice en Efesios 1:3 que somos sellados con el Espíritu. Veamos esa cita de Efesios 1:13. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos apartados. Hablábamos de haber sido ungidos, ¿verdad? Entonces el ungimiento, ese ungimiento, ese apartarse se da en este momento y es una obra de las que el Espíritu Santo hace. Se dice, es la primera obra que el Espíritu Santo hace, ¿verdad? El convencer de pecado, de juicio. Entonces el Espíritu Santo de Dios comienza su obra cuando convence al pecador de volverse a Él, de buscar al Señor, y en ese momento es apartado para el Señor. Pero no termina allí la operación del Espíritu Santo. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿y después de eso qué sucede? Bueno, después de eso, vámonos aquí a 1 Juan 2:20, ya dijimos que somos los depósitos del Señor y aquí lo confirma. 1 Juan 2:20. Dice, vosotros tenéis la unción del Santo, conocéis todas las cosas. Tenemos la unción del Señor. Y habla acá de conocer todas las cosas. ¿Por qué razón? Porque en el tiempo que Joel profetizó que el Espíritu iba a venir sobre toda carne, en ese tiempo ellos no tenían al Espíritu Santo. Entonces ellos no tenían todo el entendimiento y por eso el Señor dice, todavía no les puedo revelar las cosas a ustedes que han de venir hasta que el Espíritu venga. Porque en ese tiempo todavía no se conocía lo que el Espíritu Santo podía hacer, no se conocía el Espíritu Santo, no se sabía acerca de los dones, cómo es que eso operaba, cómo iba a funcionar. Y si el Señor se los hubiera explicado en ese tiempo, no hubieran entendido todavía. Pero ahora nosotros entendemos y por eso el Señor daba una palabra y decía, este no es un pueblo ignorante, este es un pueblo que conoce mi voluntad, que conoce mi palabra. Y es el pueblo sobre el cual Él quiere revelar las cosas de las que está hablando acá. Las cosas que ya están, pero que no nos han sido reveladas. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho tardos para oír. No, porque todo ha sido dado, dice la palabra ya, ¿verdad? No hay nada que el Señor no haya hecho ya. Aunque dice que Él va a hacer cosas nuevas, nuevas para nosotros, no para Él, ¿verdad? Porque Él todo lo conoce. Y entonces dice de acá de que nosotros entonces estamos con la unción del Señor. Y esa unción va a ser evidenciada por la manifestación de los dones en nosotros. Y vamos a irnos a Corintios, 1 Corintios 12.
Y aquí está hablando algo que ya conocemos quizás y hemos olvidado. Hay un test en Estados Unidos, una vez nos trajeron unas hojas para los estudiantes en las cuales se pasa un test para ver cuál es su don. Hay gente que cuando uno llega a la iglesia, yo recuerdo cuando jovencita, a mí me preocupaba mucho, que yo veía mucha gente que sabía qué era lo que había sido llamada a hacer y yo no. Entonces yo me preocupaba y pensaba, ¿y a qué me llamó el Señor? Porque como algunos quizás somos un poco más despiertos, ¿verdad? No sé, yo como que era un poco así más despierta, ¿verdad? En cuanto a trabajar en la obra del Señor. Entonces yo desde niña quería estar metida haciendo algo, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿y a qué me llamó el Señor? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Y pasé mucho tiempo, ¿verdad? Luego que yo sentía la inclinación, me gustan los niños, a trabajar con escuela bíblica. Y el pastor dijo, voy a preparar a los que quieran trabajar en la escuela bíblica. Tenía 14 años yo. Entonces me dijo, pero te tenés que bautizar primero. No me había bautizado y ya quería trabajar, ¿verdad? Entonces yo le dije, sí, me voy a bautizar, ¿verdad? Y me acuerdo que me fui a bautizar yo solita, nadie conmigo, porque solo yo iba a la iglesia. Y entonces yo llevé mi toallita, llevé mis cosas, ¿verdad? Y allá las hermanas me atendieron porque era una niña. Yo tengo una foto cuando entré al agua, cuando salí, ¿verdad? La emoción. Y me esperaban con un fresquito y las hermanas muy lindas ahí, ¿verdad? Y entonces cuando llegué a mi casa muy contenta, le dije, mamá, ya me bauticé, ¿verdad? Y mamá sabía, ya me había dado la toalla y todo, pero nadie había ido conmigo. En el lago de Ilopango quedaron los pecados, ¿verdad? Allí me lo fui a lavar. Entonces fui, y después de eso yo estaba tan feliz de servir, ¿verdad? Y el pastor nos preparó, nos enseñó cómo tratar ahí, cómo hacer la clase. Nos dio una pequeña clase, ¿verdad? Y bueno, empecé a trabajar con escuela bíblica, pero todavía no sabía cuál era mi llamado. Y entonces yo siempre estaba, Señor, yo estoy trabajando con los niños, pero a veces sentía que me cansaba, que ya no quería estar allí, porque pasaba, en esa iglesia no se cambiaba de maestro toda la vida. Usted era maestro de escuela bíblica toda la vida y todos los domingos el mismo turno. Entonces usted no podía cambiar. Yo iba al culto de las tardes, en la mañana no, porque tenía que estar ahí en la escuela bíblica. Llegó un momento que llegué a cansarme, ¿verdad? Porque los muchachitos los tenía de chiquitos, iba con ellos caminando, ¿verdad? Y después quería estar con los bebés y me dijo, no, esta es tu clase, esta te la vas a llevar hasta que lo saques, ¿verdad? Y llegué hasta prejóvenes con ellos. Cuando conocí a mi esposo, yo estaba ya trabajando con los prejóvenes con otro hermano, que era muy bueno en eso. Y estábamos trabajando y mi esposo se incorporó luego, ¿verdad? A trabajar con prejóvenes y jóvenes. Pero durante todo ese tiempo todavía yo estaba pensando, ¿y la escuela bíblica? ¿Y me voy a quedar en la escuela bíblica todo este tiempo? Y yo tenía una inquietud en mi corazón pensando, pero Dios, yo siento que hay algo más que puedo hacer. Y entonces el Señor me llevó paso a paso, salimos de esa iglesia porque no creían en el Espíritu Santo, en la sanidad, en nada, y nos dijeron tienen que irse a menos que renuncien, ¿verdad? A esto que han creído. Entonces dijimos, nos vamos, pues no podemos renunciar a lo que tenemos, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No podemos negar el Espíritu Santo de Dios. Salimos. Ya en Agua Viva, con pastora Marta, ellos todavía no eran pastores, no habían venido todavía acá, a El Salvador, y estábamos con el fundador de Agua Viva en El Salvador, el apóstol Lunday. Y entonces, estando ahí con ellos, cuando ellos ya estaban por irse, me llamó la hermana y me dijo, Mayra, quiero orar por ti. Y entonces comenzó la hermana a orar por mí. Fue un día de semana, por cierto, en la mañana, mi esposo también. Y comenzaron a orar y entonces ella me dijo, tienes un llamado de Dios para pastorear mujeres, para pastorear. Y entonces yo, me dio risa, ¿verdad? Porque dije, como la Sara, viejita yo embarazada, ¿no? ¿verdad? Entonces yo dije, a esta altura me va a llamar al Señor a esto, y menos si mi esposo no es ni pastor ni nada, ¿qué voy a andar? Pero bueno, desde ese día en adelante comenzó el Señor a darme sueños. Durante 10 años estuve soñando. 10 años soñaba todos los días que predicaba a multitudes y veía que tenía una gran soltura para hablar, ¿verdad? Que todavía no la tengo, pero yo me veía, ¿verdad? Y entonces me despertaba y decía, qué bonito, ¿verdad? Como hablé anoche,
Pero yo solo con los niños había estado. Y pasó un par de años, creo yo, cuando el pastor me dijo un día, Mayra, después que estudié en el Instituto Bíblico, ¿verdad? Me dijo, Mayra, usted va a hacerse cargo de las mujeres, me dijo. Y yo le dije, sí, yo le ayudo a su esposa en lo que quiera, ¿verdad? No, me dijo, no le estoy diciendo que mi esposa va a ser la que va a estar a cargo, usted va a estar a cargo. Yo, pastor, pero yo nunca he predicado, le dije yo. ¿Cómo le voy a predicar? Y era una iglesia de 300 personas en ese entonces, ¿verdad? Entonces habían bastantes mujeres. ¿Y cómo voy a predicar? Le dije yo. Y me dijo, ¿cómo no? Ya está lista, me dijo. Ya está lista. Y me aventó al charco el próximo jueves, me dijo. Y yo, Dios mío, no hallaba, ya empecé, no dormía. Le dice, Señor, ¿qué hago? ¿Qué voy a hablar? ¿Verdad? ¿Cómo voy a hacer? Y pensando qué iba a hacer, y me dijo, no, mi esposa está para otras cosas, me dijo. Ay, si necesita que le ayude en alguna cosita, llámela, me dijo. Yo me sentí toda, ¿verdad? Y comenzó, solo me acordaba de cómo el Señor me había estado 10 años enseñando cómo iba a predicar, ¿verdad? Cómo iba a ser, que era su espíritu, no era yo. Y entonces comenzó el Señor a prepararme, ¿verdad? Y ese día, yo me acuerdo que tenía un libro que alguien me regaló, no sé ni de dónde salió, acerca de la mujer virtuosa. Hermana Mirna creo que me regaló un libro, pero eso fue después. Ese fue un libro de enseñanzas. Y entonces hablaba sobre el fruto del Espíritu, ¿verdad? Me acuerdo yo de eso porque fue lo primero que enseñé, no se me olvida. Y hablé de eso, del fruto del Espíritu, me acuerdo yo. Y bueno, había un montón de mujeres, ya no sé ni cómo le hice, ¿verdad? No sé, yo me acuerdo que decía voy a hablar de esto, pero después de eso seguí enseñando un tiempo. Ya no sé ni cómo continué, ¿verdad? Solo sé que cuando salimos de la iglesia y comenzamos el Centro Cristiano de Fe, mi esposo ya había sido llamado al ministerio en Agua Viva para maestro, y cuando comenzamos en la iglesia fue llamado como copastor para trabajar con el pastor, ¿verdad? Fue ungido. Entonces comenzamos el ministerio y así fue como fuimos caminando, siempre trabajando en escuela bíblica, ¿verdad? Las mujeres se quedaron, creo yo, a un ladito y todo eso. Después ya acá no me incorporé a la enseñanza porque tenía al niño pequeño y me acuerdo que lo traía, le pagaba a una hermana para que me lo cuidara en sala cuna, ¿verdad? Con el bebé, y yo enseñaba cuando tenía que enseñar. Entonces, lo que yo sé es que en el llamado, a veces no sabemos cuándo es el tiempo que Dios nos va a llamar. Y a veces pensamos que ya estamos muy mayores, ¿verdad? O que quizás ya donde estamos es donde el Señor nos dejó y nos va a tener. Pero yo le digo esta tarde, Dios quiere llevarla a otro lugar. Dios quiere sacarlo de su comodidad. Dios quiere sacudirle de donde está, porque nos volvemos cómodos. Ya tenemos un asiento, ¿verdad? En primera fila, este es mi asiento y aquí ya no me muevo porque si no me lo quitan. Pero el Señor quiere llevarlos a otro lugar. Quiere manifestar, ¿verdad?, lo que Él tiene en los fieles, porque el llamado es para los fieles. Dice que para los que han cuidado y guardado su corazón con diligencia, los que han estado año tras año allí, los que han permanecido fieles en el lugar donde Dios les puso, los que han estado haciendo lo que tenían que hacer. El Señor tiene un llamado, un cuidado especial, y dice: ciertamente cosas maravillosas están por verse y serán hechas por los que han despertado su espíritu para buscar mi rostro. Por ustedes, por los que están buscando al Señor continuamente, por los que han permanecido, por los que tienen un corazón y le han dicho: Señor, yo quiero hacer algo diferente. Yo quiero que tú hagas algo diferente de mí. Yo quiero, Señor, llevar tu palabra. Yo quiero hacer cosas más grandes por ti. Quiero que me uses. Aquí estoy. Entonces el Señor está diciendo que Él va a hacer cosas maravillosas hechas por ustedes, ¿verdad? El Señor dice que Él va a
a hacer cosas, va a revelar, ¿verdad? Cosas que son hechas en los cielos. Cuando hablamos de atar y desatar, cosas legales, cosas que ya están establecidas que sean en los cielos, serán hechas en la tierra. Está hablando de autoridad, la autoridad que Dios está dando a su pueblo para hacer cosas mayores, no las que han sido vistas, sino nuevas, reveladas por el Espíritu. Pero tiene que ser de aquellos que están con un oído abierto y con un corazón dispuesto para el Señor, los que están hablando su palabra continuamente. Es tan importante entender esto, hermanos, que para poder atar y desatar esto debe ser lo legal y lo apropiado en el cielo. No podemos atar y desatar algo que en el cielo no se está dando ni se va a hacer. Tiene que ser apropiado dentro de la regla de Dios. Tiene que ser lo legal dentro de la regla de Dios. Y por eso les digo yo, el discernimiento es importante. Porque ¿cómo vamos a saberlo? A través de la palabra y del Espíritu. Lo que ya está escrito en la palabra, como tiene que ser dicho y hecho, así es como nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? Nosotros podemos hablar muchas cosas, pero si no están de acuerdo a la palabra, no va a ser hecho. Y por eso estamos tal vez desatando alguna cosa y no vemos que no se suelta, ¿verdad? Entonces yo suelto mi finanza, yo suelto acá, ajá, ¿está diezmando? ¿Puede ser desatada esa bendición como es en el cielo? No, no va a ser hecho porque hay leyes, hay estatutos, hay mandamientos, leímos con la hermana Conchita, que ya están establecidos cómo tienen que ser hechas las cosas. Y si nosotros no hacemos como está dicho en la palabra, como está escrito, no vamos a recibir. Ni que bajemos, ni desatemos ángeles, ni nada, no funciona. Esto funciona de acuerdo a la palabra. Entonces el llamado es atender la palabra. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Voy a ser más diligente, Señor, yo voy a ser diligente y me comprometo a buscar en la palabra, a buscar tu voluntad. Dios va a mostrarle las cosas que quiere que usted haga y cómo las haga, porque va a hacer lo apropiado, va a hacer lo legal dentro de las reglas del reino. En Mateo 6:10 dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo también sea en la tierra. Entonces la voluntad de Dios no va a cambiarse, va a ser la misma que es allá, acá, lo mismo, exactamente. Hablando siempre sobre el llamamiento, les decía yo, hay un test para poder saber cuando alguien tiene dudas, y es bastante bueno. Ahí están todos los dones, ahí están el servicio, si tiene el don para servir en algún área. Y cuando se hace ese test, creo que, no sé si Denise lo hizo, ese test, no se acuerda, yo recuerdo que lo hicimos, uno de unas rueditas, de ir manchando así como que es la paz. Entonces ahí aparece realmente cuál es el llamado, porque hacen como 101 preguntas son acerca de lo que usted puede hacer, de muchas cosas, y eso lo lleva a ver cuál es el área en la que usted se puede desenvolver mejor. Pero cuando no sabemos, como a mí me pasaba, ¿verdad? Y no tenemos ese test, el Espíritu Santo es el mejor, ¿verdad? Él es el que el Señor dejó para que nosotros nos aseguremos qué es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y en 1 Corintios 12 encontramos entonces esta manifestación de dones por el Espíritu, en la cual dice, desde el 4, leamos, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Quiero que se fijen en estas palabras que vamos a leer acá, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Aquí se está hablando de dones, se está hablando de ministerios y se está hablando de actividades. Son tres cosas diferentes. Entonces, hay dones, hay ministerios y hay actividades. Los dones son impartidos por el Espíritu Santo, dice acá, ¿verdad? Porque dice que el Espíritu es el mismo.
Los ministerios, el Señor es el mismo. Y eso tiene que ver con el llamamiento, los 5 ministerios, ¿verdad? El profeta, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Entonces tenemos esos 5 dones, con los cuales, esos 5 ministerios de los cuales el Señor es el mismo. Y las diferentes actividades y Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Entonces acá habla de todas las cosas que como cuerpo de Cristo podemos hacer en las actividades, ¿verdad? Todo lo que hay que hacer, el cuerpo de Cristo, Dios mismo mueve todo eso. Más abajo seguimos leyendo, dice: a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A cada uno le es dada. No hay una excepción de personas, sino que dice a cada uno. Y dice: a uno les dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Como yo les digo a los estudiantes, vaya agarrando lo que es suyo acá, porque es la hora de repartir. Así que agarre lo suyo. Y esto es profético. A otro, palabra de conocimiento según el Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otros, diversos géneros de lenguas. A otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces diríamos: hermana, pero si el Espíritu va a repartir a cada uno como Él quiere, aunque yo quiera, no voy a recibir. ¿Cómo no? Porque si nosotros leemos allí en el verso 12:31, dice: procurad sin embargo los dones mejores, sobre todo que profeticéis. Podemos procurar, podemos pedir, podemos esperar que el Señor va a darnos lo que en nuestro corazón está, ¿verdad? Y entonces es un momento en el cual nosotros tenemos que ser entendidos en que Dios quiere y el Espíritu quiere dar todo esto. Pero ¿a quiénes se los va a dar? A quienes los estén procurando. Porque si nosotros no los procuramos, ¿verdad? Yo me recuerdo, yo creo que hermana Nuria también perfectamente, cuando una vez le dije: mira, pidamos discernimiento de espíritu porque necesitamos en esta iglesia. Y yo creo que las dos nos metimos a buscar al Señor, ¿verdad? Y alguito nos cayó. No puedo jactarme porque esto es del Señor, pero alguito Dios nos dio de tanto pedirle. Entonces, esto es real. ¿Qué es lo que hay de necesidad dentro del cuerpo de Cristo? Porque dice que es para beneficio del cuerpo de Cristo, de otros, no suyo, es de otros. Esta era la necesidad que teníamos dentro de la iglesia y el Señor lo dio. ¿Qué necesidad hay dentro del cuerpo de Cristo en el que usted está, que usted puede ser accesible para llevar? Eso es lo que usted tiene que ver, que necesita tener para poder impartir a otros. El don mejor es el don que usted puede usar y puede dar al servicio del Señor. No es lo que hace Gille Ávila, lo que hace Benijín, lo que hacen otros, sino que es lo que Dios lo ha llamado para hacer, que usted puede ser útil allí en la iglesia donde usted está. Eso es lo más importante en este momento. Que usted piense y ponga en su corazón: bueno, dice que todos podemos profetizar. Eso es algo que todos tendríamos que hacer. Todos, dice la Biblia, uno por uno en orden, todos podemos profetizar. Pero ¿cuántos están anhelando que el Señor les hable y traer una palabra al pueblo de Dios?
¿Cuántos estamos anhelando eso? ¿Cuánto le estamos diciendo, Señor, aquí voy a estar esta noche, Señor? Aquí en la iglesia no hacemos vigilia, pero yo voy a hacer vigilia en mi casa, porque yo quiero que tú me hables esta noche y no me voy a acostar hasta que me des una palabra, Señor, para el pueblo. ¿Cuántos han hecho eso alguna vez? ¿Cómo el Señor va a hablarnos si nosotros no? A las 8 tenemos sueño, a las 9 ya me voy a dormir, y son las 7, las 8 y no se quieren levantar. No es así como Dios va a revelarse. No es así como el Espíritu Santo va a hablarle, ni va a decirle, mira hija, tenés tanta fe, ¿de dónde? ¿Verdad? ¿Dónde sanidades te vienen? No, no vienen. Hay que buscarlos. Hay que pagar un precio. Y el precio es el más hermoso, estar delante de la presencia del Señor. Eso no tiene comparación. Es tan sencillo, pero el enemigo nos duerme, ¿verdad? Y entonces no buscamos. Y es necesario entonces venir y entrar en ese proceso con el Señor. Voy a cortar este tiempo para poder tener un receso y hacer ya la última parte después. Vamos a quedarnos aquí. Yo quiero que usted medite, mira, durante este tiempo, piense, comience a pensar, ¿qué don? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? No lo que está haciendo, porque el Señor está haciendo cosas nuevas este día. Y esta es una impartición de aceite fresco, algo nuevo en su vida. Y no nuevo para Dios, como ya le dijo, nuevo para usted. ¿Qué es lo que Dios está poniendo en usted o va a dar este día? Piense qué es lo que usted puede dar al cuerpo de Cristo en este momento. Amén. Vamos a tomar un tiempo. El don más importante es el que ustedes pueden dar en servicio de otros, usar para otros. Les dije yo, miren, ¿qué es lo que ustedes anhelan? ¿Qué es lo que le van a procurar este día para ustedes? Para que el Señor pueda dárselos. Porque el propósito de este seminario no solamente es un tema, tener algo de qué hablar o de reunirnos las mujeres una vez al año, no. Dios tiene siempre un propósito y es aceite fresco esta tarde. Como les decía, hemos estado por años en los mismos lugares, pero Dios quiere sacudir nuestra comodidad, quiere llevarnos más lejos, quiere que avancemos, que vayamos más allá de hasta donde hoy hemos llegado. Y para eso necesitamos tener una visión, y eso viene del Espíritu, la visión sobre ir más allá. A veces hemos tenido sueños y quizás nunca los hemos llevado a cabo, o pensamos quizás no era esto de Dios. Pero vaya al lugar secreto, vaya y deje que el Espíritu Santo le confirme lo que Dios ha hablado. Comience a caminar, a dar pasos de fe en lo que Dios les ha hablado. Comience a dar pasos de fe, deje de ver las circunstancias, deje de ver lo natural. Camine y camine sobre el agua. Láncese, que el Señor va a sostenerlo. No va a soltarnos, nunca. Y si es de Él, esto va a avanzar, va a llegar más allá. A veces tenemos que ser un poco osadas, ¿verdad? Y poder avanzar en lo que el Señor está llamándonos a hacer, sin temor a equivocarnos, porque es de Él. Cuando venimos acá con Pastora Conchita, decimos siempre, ¿verdad? Siempre estamos pensando, Señor, ¿verdad? Yo tengo la letra, pero nos lanzamos. ¿Y qué voy a hacer? Y cada vez un seminario. Ustedes no saben todo lo que uno sufre con esto, ¿verdad? Que estamos orando, pidiendo, Señor, pero si es tuyo, Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y de dónde voy a sacar el dinero? Y todas las cosas que hay que hacer. ¿Y quién me va a ayudar? ¿Y cómo? Pero Dios va poniendo cada cosa en su momento, ¿verdad? A veces puede darlo de un solo, a veces no. Y tenemos que dar pasos de fe para hacer todo esto, siempre. Siempre, cada vez hay que dar pasos de fe. ¿Por qué?
porque Dios nos ha llamado para ser de bendición, porque Dios nos ha llamado con un propósito para poder dar lo que es de Él, ¿verdad? No nuestro, lo de Él. Y nosotros solo tenemos que ser obedientes. Entonces la obediencia es bien importante en el llamado. Es tan importante que si usted es obediente en lo poquito, Dios va a ir llevándolo paso a paso. Y usted va a ir avanzando y caminando con el Señor. Están todos los dones del Espíritu acá. Y definitivamente una de las cosas que todo creyente tiene que hacer es haber sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios. No sé cuántas acá no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero esta tarde las pastoras, ¿verdad?, que estuvieron acá adelante, vamos a ministrar el bautismo del Espíritu Santo a las que no han recibido el bautismo. Y también, como decía Pastora Conchita, probablemente Dios va a confirmar algunas cosas que ella ha hablado a su corazón, y lo ha estado haciendo durante todo este día, creo yo, confirmando, ¿verdad? Pero Dios va a confirmar probablemente algunos dones, algunas cosas, y solo tenemos que tener un corazón dispuesto. Cuando nosotros tememos, ¿verdad?, hay gente que no recibe porque teme. Y solo quiero decirle esto: dice la palabra de Dios que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Jamás el Señor le va a dar algo malo. Nunca, nunca lo que Dios da es malo, ¿verdad? Entonces ese temor tiene que irse, porque no vamos a recibir nada malo. También tenemos que entender que Dios no comparte su gloria con nadie, y no podemos servir a dos señores y esperar que Dios nos bendiga. O servimos al Señor y vamos a tener todo lo que Él quiere darnos, porque si venimos con un doble ánimo y un doble corazón, no vamos a recibir tampoco. Entonces es importante tener un solo ánimo, tener un solo Dios, un solo Señor, y estar seguros de que a quien servimos es al Señor. Hay cosas que impiden el recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, y esas son algunas, ¿verdad? Hay algo otras, la fe. Como les decía, todo esto requiere fe. Creímos y venimos a Cristo por fe. Sin fe no podemos. Nada de lo que querramos vamos a obtenerlo sin fe. Entonces, si nosotros venimos al Señor, venimos a buscarlo a Él, tenemos que venir con fe de que Él es nuestro Padre, y todo lo que nosotros le pidamos en el nombre de Jesús, creyendo, lo vamos a recibir, porque viene de Él. Dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, del Dios de las grandes ideas. De Él desciende todo eso, ¿verdad? Su Espíritu hace la obra en nosotros, y es importante nosotros disponernos para poder recibir del Señor. Probablemente, como continúa diciendo aquí, ¿verdad?, en 1 Corintios 12, donde estábamos, hay también la profecía. El hecho de que alguien profetice no lo hace profeta, ¿verdad? Entonces, eso es algo que todos tendríamos que hacer, como dice la palabra. Podemos anhelar esta tarde, ¿verdad? Señor, yo quiero que tú me hables, yo quiero hablar una palabra a la iglesia el domingo, la próxima reunión que hay en mi iglesia. Yo quiero tener una palabra para tu pueblo, Señor, porque tu palabra dice que todos podemos profetizar, uno por uno y en orden, ¿verdad? Y algo importante también, que la profecía dice en 1 Corintios 14, 3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. 3 cosas, ¿verdad? Edificación, consolación, exhortación.
palabras de ánimo. Entonces, si vamos a profetizar, ¿cómo nosotros lo medimos? Bueno, esto es lo que Dios quiere que yo hable. Esta es la palabra que Dios está dando en este momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a edificar al pueblo de Cristo, porque lo voy a animar, porque lo voy a consolar, ¿verdad? Es la palabra. Entonces, si ya es una palabra de sabiduría como la que se le dio a Daniel, es diferente, ¿verdad? Si hay una palabra de conocimiento, es diferente. Entonces, si el Señor pone otra cosa, ¿verdad?, dentro de nosotros, en medio de la profecía, o nos muestra otra cosa, ¿verdad?, que es una palabra recibida directamente del Señor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que diferenciar cada una de estas cosas, ¿verdad? Es una palabra de conocimiento, ¿verdad? Dice de que cuando estaban ministrando el Espíritu Santo, dice que Simón, ¿verdad?, quiso comprar ese poder. Dice, yo quiero lo que ustedes tienen, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Hubo una palabra ahí de conocimiento, ¿verdad? Una palabra de ciencia, una palabra. Dice de que le dijo que su corazón estaba en gran amargura, ¿verdad? Le dice, tu corazón, arrepiéntete. Lo mismo con Ananías y Zafira. Entonces hay una palabra que no es una palabra profética, sino que una palabra que Dios da de conocimiento, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría. Puede venir, ¿verdad? Pero todo eso en el momento que se necesita. Y también si nosotros queremos y entendemos que necesita el cuerpo de Cristo eso, ¿verdad?, para poder hablarlo. Así que esta tarde yo quiero que usted se prepare, ¿verdad? Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, vamos a hacer un llamado para que las pastoras vengan esta tarde y puedan venir mientras adoramos al Señor. Quiero que adoremos al Señor, hermano. Mientras adoramos al Señor, yo quiero que las que no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo, con evidencia de hablar en nuevas lenguas, puedan pasar, ¿verdad?, en orden, mientras las demás que ya hablan pueden hablar en lenguas, adorar mientras los hermanos adoran suavemente, y pasamos para poder ser ministradas. El Señor hablaba de sanidad para su pueblo, ¿verdad? Yo creo de que si nosotros podemos creerle, esta tarde Dios es fiel. Y también quiero las hermanas que van a colaborar, hermana Romy, y las pastoras también, por favor, aquí adelante, con las que ya había hablado. También quiero, después de orar por las hermanas que vengan, ¿verdad?, si hay varias quiero también ungir con aceite a los que estén enfermos, ¿verdad? Todavía, los que estamos creyendo que Dios ha hablado una palabra, pero la palabra de Dios habla de que el aceite en este tiempo, ¿verdad?, es para ungir a los enfermos. Es algo simbólico porque Dios ya ha hecho la obra en nuestros cuerpos. Hermanas, ayuden a ordenar aquí, por favor. Y Dios ya hizo la obra, pero lo importante es, si la palabra de Dios dice, bueno, si alguno ha estado luchando, ¿verdad?, orando por una enfermedad y no se cura, llame a los ancianos que lo unjan con aceite, ¿verdad? Que dice ahí en Santiago de que pueda confesar sus pecados. Si hemos pecado, ¿verdad?, si es alguna situación de la cual no podemos salir, porque nosotros en nuestro corazón sabemos que hay algo que está allí que no está correcto, es tiempo de pedirle perdón al Señor. Dice que va a ser sanado. Entonces esto es importante, seguir la instrucción de la palabra, según la palabra de Dios lo dice, no a nuestra manera, sino como el Señor quiere, ¿verdad? Quiero que en este momento puedan las pastoras pasar, por favor. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero